Bueno, vamos a continuar con la jornada. Como tenemos un pequeño retraso en el horario previsto, vamos a intentar agilizar ahora. Si vamos tomando asiento, el problema es, como siempre, el tiempo, que se van sucediendo los acontecimientos y se nos echa un poco encima. Vamos a empezar con la primera mesa redonda, que ya está aquí constituida. Antes que nada, quería explicaros un poquito cuál es la dinámica que queremos hacer a lo largo de esta jornada. Bueno, mi nombre es Ignacio Aycar, soy asesor del Defensor del Pueblo y he participado en la elaboración del informe. El formato que hemos elegido para esta jornada va a ser fundamentalmente un formato, digamos, a la antigua usanza, es decir, pretendemos que prime la palabra sobre la imagen y vamos a tratar en la medida de lo posible de prescindir de tanto PowerPoint, tanta proyección, tanta cosa, y a ver si hay sobre todo debate. Lo que queremos sobre todo es que se hable, que se debata, que charlemos sobre los distintos temas de una manera lo más abierta posible y sin muchas cortapisas, teniendo el tiempo que sea necesario y procurando además que sea un debate interactivo, que no solo hable la mesa, sino que también intervenga el público. Hay muchas personas aquí muy conocedoras de los temas que vamos a tratar y yo creo que enriquecería muchísimo el debate si cualquiera tomara la palabra, interviniera en cualquier momento y pudiera participar en ello. Como el objeto fundamental es la presentación en esta jornada del informe que hemos elaborado, hemos pensado que el formato más correcto era empezar antes de cada mesa presentando el tema debate en esa mesa, introduciendo lo que nosotros decimos en el informe sobre la cuestión que se va a debatir. Es decir, antes de cada mesa habrá una breve presentación exponiendo resumidamente lo que nosotros hemos dicho en el informe sobre la temática que va a ser sometida a debate. A continuación empezaremos directamente con preguntas a los ponentes y también con la posibilidad de participación del público. Espero que el formato sea el que todos esperamos y que realmente sean unas jornadas interesantes sin más. Doy paso a la primera mesa redonda, que va a ser moderada por Ana Gómez, que es jefa de gabinete de la institución del Defensor. Ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción de esta mesa y, como decía mi compañero, voy a hacer antes de presentar a los miembros que me acompañan en esta primera mesa redonda, voy a hacer una breve presentación de los capítulos 2 y 5 del informe, de este informe especial. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Esto se recuerda en el informe especial que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su sesión celebrada en Ginebra en noviembre del 2002. Por otra parte, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 64292 de 28 de julio del 2010, reconoció que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Nuestro ordenamiento jurídico, desgraciadamente, no incluye aún un reconocimiento explícito del derecho humano al agua. No obstante, y pese a la falta de previsión expresa que reconozca este derecho, existen determinados artículos en nuestra Constitución en los que se puede entender incluido. Valga como ejemplo el artículo 15, que recoge el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, el 45, todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el 47, que reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada. Igualmente, en nuestro Estatuto de Autonomía, aunque no reconozca expresamente un derecho al agua, se viene defendiendo en el mismo que el mismo forma parte indispensable de otros derechos sociales, como el derecho a la vivienda digna, que recoge el artículo 25, o el derecho a disfrutar de los recursos naturales en el artículo 28.2. A este respecto, el Parlamento andaluz ha dado pasos en defensa del derecho humano al agua, aunque hasta la fecha no haya llegado a plasmarse un reconocimiento legislativo expreso. Así, el pasado 22 de octubre aprobó una moción en la que se insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma a la adopción y puesta en marcha de una serie de medidas
entre las que se incluía la de realizar las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica, añadiendo que resulta esencial prohibir los cortes de agua doméstico para aquellos colectivos que no puedan hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en el caso de impago justificado, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por la UNESCO. En opinión del Defensor del Pueblo andaluz, el agua es un derecho humano básico que debería gozar del necesario respaldo jurídico mediante su reconocimiento explícito en las normas que regulen el acceso a este bien esencial. Un reconocimiento que debería llevar aparejado la aprobación de una serie de garantías que permitan adoptar a este derecho de plena efectividad y entre las cuales debería ocupar un lugar destacado la garantía de que ninguna persona pueda verse privada del suministro de agua por razones económicas. De este modo, daríamos respuesta al denominado problema de la pobreza hídrica, que, como ya conocen, hace referencia a aquellas situaciones por las que atraviesan personas y familias que carecen de los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos derivados del acceso al servicio de suministro de agua. Como todos y todas sabemos, la crisis económica ha sido el gran catalizador que ha provocado la extensión de una amplia capa social de un problema que antes quedaba confinado en la exclusión social, en aquellas personas que estaban en una situación de exclusión y de marginación social. Y solo representaba una más de las facetas asociadas a la marginación y a la precariedad económica. Y en esa expansión, en el número y en las condiciones de los afectados, la que ha convertido a la pobreza hídrica en un problema de hondo calado social y en una cuestión de trascendencia política. Actualmente parece existir un consenso entre todas las fuerzas sociales y políticas que esta institución comparte plenamente acerca de la necesidad de garantizar que nadie resulte privado de su derecho al agua por razones económicas. El debate se centra ahora en determinar cómo se garantiza este derecho y quién debe asumir los costes derivados de su garantía. A este respecto, el consenso social acerca de la necesidad de solucionar el problema de la pobreza hídrica no se ha quedado únicamente en el plano teórico, sino que se ha traducido en la inclusión en las ordenanzas reguladoras de los servicios de agua de toda suerte de bonificaciones, ayudas, reducciones, exenciones, dirigidas a colectivos más desfavorecidos, que se han visto complementadas con los fondos transferidos desde la comunidad autónoma para garantizar el acceso a los suministros mínimos a esos mismos colectivos y con la creación de bolsas de ayuda por parte de las empresas suministradoras con el mismo objeto. Como resultado de todo ello, podemos afirmar que actualmente en Andalucía existen los instrumentos legales y financieros necesarios para que nadie, repetimos, nadie, se vea privado de su derecho al agua por razones económicas. Pero, sin embargo, la realidad nos demuestra que en Andalucía siguen produciéndose casos de familias afectadas por corte de suministro de agua por no poder hacer frente al pago de la factura. La razón de ser de esta aparente contradicción hay que buscarla en una combinación de factores económicos, jurídicos y procedimentales que se analizan con sumo detalle en el informe que hoy les presentamos y que nos llevan a concluir, por lo que se refiere al aspecto económico del problema, que actualmente existen mecanismos de financiación que deberían ser suficientes para afrontar todas las situaciones de pobreza hídrica que puedan producirse. El problema, repetimos, estriba en que existe una deficiente y desigual distribución de los fondos, por un lado, que no llegan a todas las entidades locales ni alcanzan a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Y como suele ser habitual en estos casos, las carencias de financiación se producen precisamente allí donde son más necesarias, esto es, en los municipios con menos recursos financieros y menor nivel de renta, que son los que se concentran el mayor número de personas en situación de pobreza hídrica. Por lo que se refiere a los factores jurídicos,
debemos decir que el actual consenso social y político acerca de la necesidad de garantizar que nadie se vea privado del suministro de agua por insuficiencia de recursos económicos no se ha visto hasta la fecha plasmado en un mandato jurídico de obligado cumplimiento para todos los operadores del servicio de agua en Andalucía. Más bien al contrario, lo que existe en Andalucía es una regulación del servicio de agua que especifica los requisitos, condiciones y procedimientos para llevar a cabo los cortes en el suministro cuando se den, entre otros supuestos, situaciones de impago de factura por parte del usuario del servicio, sin limitar dicha posibilidad por la situación económica del deudor. A esta falta de regulación se le une otro problema jurídico, cual es la inexistencia de una definición legal de los conceptos jurídicos indeterminados de pobreza hídrica o consumidor vulnerable. Esta indefinición determina situaciones de discriminación entre las personas usuarias, ya que sus posibilidades de acceso a las ayudas dependerá de cómo se hayan definido estos conceptos en las ordenanzas municipales y de cuáles sean los requisitos que se exijan para poder ser beneficiarios de estas ayudas. Así las cosas, nos encontramos con una situación en Andalucía en la que, dependiendo de cuál sea la regulación del servicio de agua que utilicemos, una persona en situación de pobreza hídrica puede ver limitadas sus posibilidades a las ayudas de emergencia que puedan ofrecer los servicios sociales, a las que habría que sumar, en su caso, las ayudas de la comunidad autónoma para suministros vitales, mientras que otras personas en igual situación de pobreza hídrica podrían optar, además a las prestaciones de los servicios sociales, a toda una suerte de ayudas y bonificaciones, incluidas, en su caso, en la posibilidad de participar de un fondo social. El resultado de esta diversidad de regulaciones jurídicas es una situación manifiesta de agravio comparativo entre las personas usuarias en función del lugar de residencia, que explica por qué en algunos municipios de Andalucía no se producen cortes de suministro de agua por razones económicas, mientras que en otros sí siguen produciéndose. Por lo que se refiere a los factores procedimentales, debemos decir que en ocasiones la existencia de cortes de suministro a la persona usuaria en situación de precariedad económica no es consecuencia de la falta de fondos para financiarla, ni de la deriva de una regulación jurídica que no contempla la concesión de ayudas o bonificaciones. En muchos casos el problema se origina por la inexistencia de un procedimiento que permita hacer llegar esos fondos a los destinatarios de las ayudas, con la antelación suficiente para que la situación de impago no derive en un corte del suministro. Resulta esencial, para aplicar cualquier política tendente a evitar los cortes de suministro a personas en esta situación, el establecimiento de un procedimiento que permita conocer con la antelación necesaria qué personas se encuentran en situación de riesgo de sufrir un corte de suministro por impago de factura y que además posibilite la adopción de las medidas que hagan innecesario dicho corte del suministro. Asimismo, es necesario mejorar sustancialmente la información que se ofrece a estas personas usuarias acerca de las posibilidades de acogerse a ayudas para el pago de la factura en caso de precariedad económica. A juicio de esta institución, y así se señala explícitamente en el informe, los servicios sociales deberían asumir un papel protagonista en todo lo que se refiere o se relacione con la adopción de medidas para solucionar situaciones de pobreza hídrica, algo que lamentablemente no está ocurriendo en la actualidad y de lo que se quejan amargamente tanto los servicios sociales como las empresas suministradoras. En este sentido, los responsables de los servicios sociales se resisten a tener que asumir la labor de tramitar las ayudas previstas en las ordenanzas de servicios del agua, especialmente cuando las mismas contradicen sus criterios para el otorgamiento de ayudas o establecen unos requisitos diferentes a los previstos en sus normas. Por su parte, las empresas suministradoras también nos han manifestado su disconformidad con tener que asumir el papel de verificadores del cumplimiento por las personas usuarias de los requisitos de precariedad económica que establecen las ordenanzas.
Entiende que su función es gestionar el servicio de agua y no conceder ayudas sociales. Y consideran que esta es la labor más propia de los servicios sociales, que deberían ser asumidas por los profesionales de dicho servicio. Como ven, el conflicto está encima de la mesa. A nuestro entender, las empresas suministradoras deberían asumir la función de tramitar las bonificaciones que recaigan directamente sobre las tarifas de agua y se reconozcan a determinados colectivos sociales, familias numerosas, pensionistas, personas con discapacidad o dependencia, entre otros, sin otro requisito que la mera acreditación de su pertenencia a dicho colectivo. Por el contrario, los servicios sociales deberían asumir la labor de tramitar las ayudas que estén condicionadas a la acreditación por las personas beneficiarias de una situación de necesidad económica o pobreza hídrica. Asimismo, y a falta de una regulación legal, entendemos que deberían ser los servicios sociales los que establezcan los criterios para la determinación de cuándo la persona está en situación de pobreza hídrica, es decir, definir esa vulnerabilidad. En particular, creemos que deberían ser los servicios sociales los encargados de gestionar los fondos sociales o bolsas de ayudas que algunas empresas suministradoras están creando últimamente. En el informe exponemos que la opción más efectiva para evitar los cortes de suministro a personas en situación de pobreza hídrica sería establecer un protocolo por el que, antes que cortar el suministro, las empresas suministradoras pongan en conocimiento de los servicios sociales municipales los datos de las personas usuarias a las que se haya remitido aviso de corte por impago, para que los mismos puedan detectar la presencia de personas o familias en situación de pobreza hídrica, a los efectos de aplicar las medidas previstas para evitar el corte de suministro de agua. Dichas medidas podrían consistir en aplazamientos o fraccionamientos de la deuda existente, o en destinar fondos al pago de ayudas atrasadas, utilizando para ello las cantidades incluidas en el presupuesto municipal para las ayudas de emergencia social, o los fondos provenientes del Programa de Suministro Vitales de la Junta de Andalucía, o bien destinando a tal fin el dinero de los fondos sociales o bolsas de ayuda constituidos por las empresas suministradoras. Respecto de las facturas futuras, si se estima que la situación de pobreza hídrica no es coyuntural, sino que se va a mantener durante algún tiempo, proponemos la aprobación de un plan que incluya la tramitación de todas las bonificaciones de la tarifa que pudiesen corresponder a la persona usuaria por su pertenencia a alguno de los colectivos beneficiarios, la adopción de medidas para mejorar la eficacia hídrica de la vivienda, la introducción de criterios de ahorro y uso responsable del agua y un estudio de las posibilidades de pagos reales de la persona usuaria para establecer un plan de financiación que podría implicar reducciones o exenciones en la tarifa durante el tiempo necesario, sometida a un proceso de revisión periódica. Por lo que se refiere al denominado suministro mínimo vital, debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud determinó que era necesario entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surgen grandes amenazas para la salud. Partiendo de esta premisa, viene desarrollándose en nuestro país desde hace tiempo un interesante debate acerca de la conveniencia o no de reconocer normativamente el derecho de las personas a un suministro mínimo vital. Esto es, a disponer de un número de litros de agua al día que le permita satisfacer sus necesidades más básicas. En paralelo a este debate discurre otro, en el que se plantea si dicho mínimo vital debe ser reconocido a todas las personas sin distinción o solo a aquellas que acrediten encontrarse en una situación de precariedad económica que les dificulta afrontar el pago del precio del suministro. Hasta no hace mucho tiempo, este debate sobre el mínimo vital no dejaba de ser, en nuestra comunidad autónoma, un mero debate teórico, en el que partidarios y detractores
disputaban sobre la oportunidad y la eficacia. Sin embargo, actualmente son ya varias las empresas suministradoras que, por decisión de las entidades locales titulares del servicio, han adoptado acuerdos que implican el reconocimiento a las personas en situación de precariedad económica el derecho a recibir de forma gratuita un determinado número de litros de agua al día. En opinión de esta institución, y con ello concluyo esta introducción, el reconocimiento del derecho a un mínimo vital en el suministro de agua para las personas en situación de pobreza hídrica debería quedar recogido en la Ley de Aguas de Andalucía y resultar obligatoria su inclusión en todas las ordenanzas reguladoras del servicio de abastecimiento de agua. En cuanto a la cantidad de suministro que debería quedar cubierta por ese derecho al mínimo vital, creemos que debería ser 100 litros por persona y día, es decir, 3 metros cúbicos por persona y mes, adaptando así a la realidad social y nivel de desarrollo de nuestra comunidad autónoma los parámetros fijados por la OMS. Por último, por lo que se refiere a los requisitos que determina qué personas usuarias se encuentran en situación de pobreza hídrica y pueden, por tanto, ser beneficiarias de este derecho, consideramos que, hasta tanto no se encuentren regulados legalmente, deberían fijarse en las correspondientes ordenanzas reguladoras del servicio, correspondiendo la determinación de qué persona reúna dicho requisito a los servicios sociales y no a las empresas suministradoras. Bien, una vez efectuado este breve resumen, que espero les haya centrado en el debate de esta mesa, procede que debatamos al respecto y voy a presentaros a las personas que me acompañan en esta mesa y voy a ir presentando a cada uno y haciéndole la pregunta que deben responder. En primer lugar, Miguel Franco Carnero, que está sentado a mi izquierda. Consejero de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, EMACSA, cuya presencia en esta mesa resulta especialmente oportuna, ya que esta empresa de agua ha adoptado recientemente la incorporación a su normativa reguladora del reconocimiento de un derecho al suministro mínimo vital de 3 metros cúbicos para las familias en situación de vulnerabilidad económica. No sé si hacerte la pregunta o presentar al resto de los miembros. Mejor presento, para que todos conozcáis a quiénes son las personas que nos acompañan a debatir esta parte del informe. Miguel Jiménez Navarro, sentado a mi derecha, director del Área de Salud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, del ámbito de los servicios sociales, cuya amplia experiencia nos servirá para valorar el acierto, la idoneidad y la oportunidad que desde el punto de vista de los servicios sociales presentan las diferentes medidas de ayuda que las empresas suministradoras de agua están aprobando en relación con las personas en situación de pobreza hídrica y, además, como buen conocedor de todas las familias que vienen sufriendo esta crisis económica y que se encuentran ante este problema. Carlos Irigoyen Jara, a la izquierda y a su derecha, a la izquierda de la mesa, gerente de la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía, ASA, entidad que agrupa a un elevado número de empresas suministradoras de agua existentes en Andalucía y que recientemente ha aprobado la elaboración de un manual de buenas prácticas para orientar las políticas sociales en materia de agua. Y en la otra punta de la mesa, nuestra querida, mi amiga Lola García Blanco, directora de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, organización social que agrupa y coordina a un amplio conjunto de entidades sociales del tercer sector que luchan contra la pobreza y la marginación en nuestra tierra, que podrá trasladarnos una visión de las consecuencias de la situación de pobreza hídrica desde la perspectiva de quienes la sufren en primera persona. Y además, muchos años también luchando y debatiendo sobre estos temas que son tan importantes
para muchas familias de nuestra comunidad autónoma y para conseguir esa anhelada cohesión social en nuestro territorio. Bien, la primera pregunta dirigida para Miguel Franco, como os decía, de la empresa municipal del agua del Ayuntamiento de Córdoba. Miguel, como decía en la introducción, hoy en día parece existir un amplio consenso social y político sobre el reconocimiento de este derecho humano al agua. No obstante, surgen dudas acerca de cuál debe ser el nivel jurídico de ese reconocimiento. ¿Debe equipararse a derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho de asociación, el de participación o el derecho a la educación, o por el contrario, debería incluirse como los principios rectores de la política social, como ocurre con el derecho a la salud, a la cultura, al medio ambiente, a la vivienda, a los servicios sociales? Por otro lado, si se reconoce el derecho al agua, ¿no deberían reconocerse igualmente el derecho al suministro eléctrico, el derecho a las telecomunicaciones o el derecho a los servicios financieros? Al fin y al cabo, todos ellos son servicios de interés general para todos nosotros. Cuando quieras, Miguel. Bueno, ha hecho una pregunta complicada. En primer lugar, quiero agradecer al Defensor del Pueblo habernos invitado a la jornada, a la Universidad de Málaga por acogernos en sus instalaciones y a la ciudad de Málaga por acogernos también, y daros las gracias a todos los que estáis presentes en estas jornadas para hablar de una cuestión que es el uso del agua, sobre todo en situaciones de pobreza, que yo creo que se ha puesto de actualidad con la crisis económica, pero que las administraciones públicas, desde mi punto de vista, deberían de haber abordado hace bastante tiempo, porque te voy a responder a lo que me has preguntado. Sin agua no hay vida. Y a partir de esta expresión, cada cual sitúe el derecho al agua y a recibir un suministro de agua adecuado y de calidad en el nivel de derechos que entienda. Si sin agua no hay vida, pues difícilmente puede ser un derecho desprotegido. Porque además hay muchos otros derechos que dependen también de la existencia del agua. Por ejemplo, si uno reside en un municipio y no tiene derecho al agua, pues durará poco tiempo residiendo en el municipio. Si uno tiene derecho a la vivienda y su vivienda no tiene agua, pues difícilmente podrá disfrutar del derecho a la vivienda. Y esto viene a cuento un poco porque una de las situaciones que se producen en el suministro domiciliario del agua es precisamente de personas que están haciendo uso de una vivienda pero que no tienen un título, bien sea de propiedad o de alquiler, para acceder a los contratos normales de suministro de agua, situaciones a las que también hay que hacer cuenta. Yo creo que es una cuestión de situarse en un bando, el tema del derecho al agua. Hay personas que entienden que las empresas de agua, bueno, pues es un negocio que tiene que tener su rentabilidad, con lo cual si presta un servicio tiene que tener una contraprestación económica a la cual el usuario de alguna forma tiene que hacer frente. Y ahí quienes pensamos que las empresas suministradoras del agua son un ente instrumental, que lo que tienen que hacer es suministrar agua como un derecho básico, que evidentemente tienen que ser rentables, sobre todo para garantizar la calidad del servicio, pero que ante todo está el derecho al agua, y el derecho al agua no puede ser un negocio. Entonces yo creo que hay que situarse en cualquiera de estos dos bandos. También hay otro debate por ahí que tiene mucho que ver con eso, que es precio-tasa. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Córdoba vamos a tirar hacia la tasa porque entendemos que el agua es un servicio básico que tiene que prestar el Ayuntamiento. No puede estar sujeto a un precio privado, porque al estar sujeto a un precio privado se entiende como una mercancía entendida como bien de intercambio. Entonces, es cuestión de situarse en bandos. Si el agua, sin agua no hay vida, y el agua, por tanto, tiene que ser un derecho básico que tiene que estar protegido. No entraría yo
en qué nivel jurídico, pero sí, obviamente, a nivel de las leyes de las comunidades autónomas. Yo creo que el reglamento de suministro domiciliario del agua que tenemos en Andalucía habría que cambiarlo bastante profundamente, porque impide muchas de las acciones que nos permiten realmente convertir al agua en un derecho. Pues yo creo que hay que situarse en uno de esos dos bandos y, desde luego, en el Ayuntamiento de Córdoba nos hemos situado en el bando de que el agua es necesario para llevar una vida digna. El agua es un derecho y es un derecho que tenemos que garantizar con todos los instrumentos que tengamos a nuestro lado. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, además por ser concreto. Si algún miembro de la mesa quiere añadir alguna cuestión sobre la pregunta planteada, ¿vale? Los otros temas irán viniendo. Lola, ¿quieres decir algo? Buenos días. Bueno, gracias a todos. Y ya estamos incluidos la parte invitante y vosotros también como compañeros con lo que compartir pues las opiniones que tengamos cada uno aquí que aportar. Muy concreto sobre la pregunta. Respecto a ese derecho, si era comparable a otro y si el resto de suministros mínimos vitales también deberían ser entonces reconocidos como derechos. Es una manía la que tenemos de hacer estancos, ¿no? Está el derecho a una vida digna. Y para tener una vida digna es necesario, vamos a quedarnos los suministros mínimos vitales. Ahí también está la luz, el gas y la vivienda. Porque todos estos suministros no tienen sentido si no hay una vivienda digna. ¿Me has introducido tu pregunta? Te toca a ti. A ver, Lola, últimamente se habla mucho de la pobreza hídrica y de la pobreza energética, como tú bien has dicho, y surgen todo tipo de iniciativas y propuestas destinadas a darles una solución. Sin embargo, hay quienes plantean que estos tipos de pobreza no son sino una manifestación concreta de un problema más amplio, cual es el del incremento de los niveles de pobreza y de exclusión en nuestro país y a consecuencia de todos estos años de crisis económica, ¿no? Y critican los enfoques sectoriales, como acaba de hacer, dirigidos a solucionar una manifestación del problema sin afrontar el problema de fondo. Lola, ¿consideras acertado que se aprueben medidas para luchar contra la pobreza hídrica o energética cuando no existen fondos para afrontar otros problemas como la falta de vivienda o los déficits alimentarios de la familia? ¿Qué crees prioritario, la lucha contra la pobreza hídrica y energética o la consecución de una renta básica? ¿Entiendes que es factible la lucha contra la pobreza hídrica sin enmarcar la misma dentro de un plan general de intervención contra la pobreza y la exclusión social? Bueno, para aquellos y aquellas que no conocéis a la entidad a la que vengo o estoy representando, que es la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la entidad es defensora de lo que es una ley de renta básica amplia, en la que se vaya más allá de lo que son las meras ayudas económicas y va combinada con las ayudas de servicios individualizados o atendiendo a las necesidades de las personas y o familias. Este es el debate que nosotros queremos llevar al Parlamento, ¿no? ¿Por qué? Primero porque, como ya antes me he podido retratar un poquito, estamos en contra de poner etiqueta a las situaciones de pobreza que sufren las personas y las familias. Entonces, medidas específicas para problemas específicos, pues bueno, si no hay más remedio, comer hay que comer, beber hay que beber, vivir hay que vivir. Que esas medidas de ayuda emergente, urgente, que en tiempo de crisis todos los gobernantes, todas las entidades sociales estamos ahí al quite, claro, pero eso a largo plazo no beneficia a nadie, ni a los que gestionan los presupuestos de todos los ciudadanos, ni a los que reciben la ayuda específica propia de urgencia. ¿Qué pasa también? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esas ayudas
para recibir esa ayuda, y ahí también hay otro debate interno, la persona tiene que reunir una serie de criterios, ¿vale? Nosotros normalmente es estar en situación de desempleo, es decir, demostrar que no tiene la suficiente solvencia económica para hacer frente a los pagos, en este caso del agua. Pero una familia que no es ya solo las que están en situación de desempleo, sino que cada vez hay más hogares en el que uno o los dos sustentadores están trabajando, pero que no les da para cubrir todas las necesidades. Y tienen que empezar a decir y a priorizar qué se paga. Pagamos la casa, pagamos la comida, pagamos el agua, pagamos la luz y se empieza a priorizar. Yo desde que era chica, y soy de un pueblo, de Málaga, eso de cuando alguien en mi barrio decía es que tenía que buscarse la vida para pagar los recibos del agua y de la luz, eso era ya lo más de lo más. Las personas tienen derecho a vivir dignamente y cuando una persona ya no tiene para pagar ni el agua ni la luz y llegan a recibir lo que son los avisos de los cortes, la dignidad ya poco le queda, ¿vale? Entonces, no pensemos que el empleo es lo único, no pensemos que las ayudas sociales puntuales para cumplir ese requisito son las únicas y, sobre todo, y lo que es más grave, que esa persona o esa familia ya ha caído en esa pobreza extrema que le impide cuando, sí, y me vuelvo a retratar, la provisión fuese universal de ese mínimo que toda persona necesita para vivir dignamente y a partir del consumo de ese mínimo empezase a pagarse lo que se consume, ahí no habría distinción entre rico y pobre. Igual que no hay distinción a la hora de tu poder beneficiarte de la sanidad o de la educación. Ahí no se diferencia ni se dice, no, tú no tienes recursos económicos, véate al ambulatorio o al hospital tal. No, a ese ambulatorio o a ese hospital puede ir cualquier persona, sin demostrar cuál es su renta. Entonces, estamos más de acuerdo a esa provisión universal del mínimo vital necesario. Ahí empezaríamos a hablar de otro tipo de ayuda. Muy bien. Muchas gracias, Lola. ¿Algún miembro de la mesa quiere añadir algo? ¿Sí? Venga, Miguel. Bueno, antes no te había respondido lo que me habías preguntado por los otros tipos de pobreza y evidentemente es que hay derechos que están unidos de forma de que no se los puede separar los unos a los otros. El derecho a la vivienda sin tener electricidad para calentarse en invierno o para un mínimo funcionamiento de la vida normal y sin derecho al agua no existe, ¿no? Entonces, evidentemente hay suministros que tienen que ser considerados como derechos. Cuestiones aparte sería el de las telecomunicaciones, otro tipo de cuestiones que no son necesarios para la subsistencia básica. Con respecto a la otra cuestión que has planteado, yo creo que la crisis económica lo que nos ha abierto los ojos es que las situaciones de pobreza que han venido afectando clásicamente a una serie de colectivos que siempre han sido los mismos, con la crisis ha afectado a muchas personas que estaban integradas socialmente, pero que sin embargo en un momento dado han perdido su capacidad económica y se han visto en una situación de pobreza donde no pueden hacer frente a sus gastos normales. Y eso además genera otro problema, que es que tienen dificultades para acceder a los servicios sociales, bien sea porque no están acostumbrados, bien sea por vergüenza de encontrarse en esa situación. Y eso no lo hemos encontrado mucho en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Entonces, los suministros básicos habría que intentar generalizarlos de la mejor forma posible. Lo que pasa es que ahí hay una limitación, quiere decir, también hay que financiar los servicios. Las medidas que tomemos tienen que ser lo suficientemente amplias para que tenga acceso el mayor número de población y con los requisitos más flexibles posibles para que realmente pueda haber un acceso, porque muchas veces le ponemos tantas condiciones a la ayuda que la gente dice, bueno, si es que tengo que presentar más papeles que cuando hago la declaración de la renta, pues no voy, no hago uso de la ayuda, etcétera. Entonces, deberíamos de intentar ser flexibles en ese sentido, pero siempre también teniendo en cuenta de que lo que no podemos promover es el impago o el fraude.
porque ahí es donde está la clave de que las empresas tienen que subsistir. Las inversiones en infraestructura hidráulica, en este caso hay que seguir haciéndolas, el suministro tiene que seguir siendo de calidad, hay que prever las consecuencias futuras, por ejemplo, del cambio climático, que en Córdoba está provocando que los niveles de escorrentía estén disminuyendo, con lo cual cae la misma agua en menos tiempo y recogemos menos agua en los pantanos, y eso nos va a obligar a mejorar nuestras instalaciones en un futuro, y para eso hace falta inversión. O sea que los servicios, para que tengan calidad y lleguen a todos los ciudadanos, hay que financiarlos. Entonces, flexibilizar todo lo que se pueda, pero teniendo en cuenta que al final los servicios hay que financiarlos también. Importante saberlo. Muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, Miguel me vuelve a introducir la siguiente pregunta que va para Carlos Irigoyen. Os recuerdo que es representante de la Asociación ASA. Sobre la financiación, Carlos, sobre la financiación de las medidas contra la pobreza hídrica. Para solucionar el problema de la pobreza hídrica, la primera medida que normalmente se propone es la de no cortar el suministro a aquellas personas que demuestren que no puede pagarlo por su situación económica. Ahora bien, el suministro de agua en nuestro país se presta por empresas públicas, privadas o mixtas, que tienen en común el deber de asegurar la adecuada financiación del servicio, a lo que habría que sumar, en el caso de las empresas privadas, el lógico deseo de obtener beneficios. En tal caso, Carlos, ¿quién debería asumir el coste económico de estos impagos? ¿Las empresas suministradoras, la Administración pública, las personas usuarias? En el caso de que estos impagos fueran asumidos por las empresas suministradoras, ¿cómo repercutiría eso en sus cuentas de resultados? ¿Hay alguna cuantificación, al menos porcentual, del coste que podría suponer estos impagos? En el caso de que estos costes fueran asumidos solo por la Administración, ¿no supondría un enriquecimiento de las empresas suministradoras al garantizarles el cobro de unas facturas que actualmente son valoradas como incobrables? Ante todo, buenos días, y me uno al saludo de mis anteriores compañeros, y gracias al Defensor del Pueblo por presentar el informe que es santo y seña para todos los suministradores de agua de Andalucía. Bueno, la pregunta es compleja, la respuesta es arduamente difícil de contestar con rigor. Yo creo que los operadores de agua de Andalucía, con independencia del modelo que tienen, sea público, privado, mixto, están apostando por las medidas sociales, pero desde hace tiempo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la situación actual y anteriormente han hecho que los mecanismos sociales se acentúen. Pero hay bonificaciones en las estructuras tarifarias. Ahora es cuando hay más, ahora es cuando realmente está sonando más. Y, de hecho, están en plena coordinación las delegaciones de los asuntos sociales de los ayuntamientos con los operadores. No menos cierto que todavía hace falta un gran esfuerzo, y no menos cierto también que hace falta un marco regulador. Ese marco regulador que ya hemos instado a la Administración de la Junta de Andalucía, que entendemos es la Administración que tiene la capacidad de coordinar concretamente y poner medidas para que entre operadores y entidades locales, que son los garantes del suministro básico del agua, opten por las medidas más eficientes según el municipio al que gestionan el servicio. También no es menos cierto que todos los municipios no tienen la misma calidad de prestación del servicio. Bueno, evidentemente el ayuntamiento es el que elige el operador y, por tanto, si hay operadores públicos, mixtos o privados, en función de la, digamos, calidad de la prestación de un servicio que quiere ese ayuntamiento. Por tanto, respecto a la pregunta que me hace sobre qué porcentaje sobre su cuenta de resultados tienen el hecho de que utilicen tal, desconozco el dato, no tengo el dato concretamente encima de la mesa y bueno, yo lo único que vengo a decir que tenemos desde ASA el compromiso, y de así se lo hemos trasladado a la Administración de la Junta, de implementar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, se están haciendo. Y bueno, y estaremos apostando por mantener la dignidad de los servicios públicos en Andalucía. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿De la mesa alguien quiere apuntillar algo a la pregunta? Sí. Lola y Miguel también, ¿no?
Lo mismo no tiene relación, pero se me ha venido a la cabeza escuchando y sobre todo la pregunta, ¿no?, de quién tiene que financiarlo y cómo se paga y todas esas cosas, ¿no? Desde la entidad está claro que todas las personas tenemos unos derechos y unos deberes, ¿no? Y en el momento que somos corresponsables asumimos también que hay que colaborar y contribuir, que ya lo hacemos con los impuestos, a los gastos de los servicios públicos, ¿vale? Pero, bueno, hay muchas formas en las que no todo el mundo paga lo mismo por el mismo servicio. Por ejemplo, el IBI. El IBI no se paga en todos lados lo mismo, ni en todas las zonas, ni en todos los barrios, y depende además de tu casa. ¿Cómo se llama? El impuesto de los vehículos, el sellito que pagamos todos los años en el ayuntamiento, tampoco es el mismo para todo el mundo. Bueno, ¿por qué no puede ser que depende de la zona donde tú vivas también varíe esos impuestos que pagamos todos por esas tasas de agua, de luz? No es lo mismo. Bueno, ya hace mucho tiempo que no estoy en Málaga, pero los del Romerá, que hay lo del Perché, yo qué sé, no es la misma zona para nada. O allí en Sevilla, en Dos Hermanas, que vivo yo, no es lo mismo lo que es Motilla Alta que lo que es la zona del Rocío. Para nada tiene que ver. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar y estar sometidos todas las personas que la situación económica, ya sin tener que demostrarla con papel, es evidente lo mismo? Sí, bueno, pedía cifras. Una ciudad como Córdoba, que tiene 328.000 habitantes, nosotros tenemos para consumo doméstico, creo, en torno a 90 y tantos mil contratos de suministro activos. El año pasado dotamos el fondo en torno a unos 80.000 euros y los niveles de uso están en torno a 70.000 euros anuales. Ahora mismo tenemos unos 60.000 euros en impagados. Los tenemos porque estamos en un periodo de transición entre el Fondo Social de Ayuda y la puesta en marcha de los 3 metros cúbicos. Y por hacer una idea, nosotros los presupuestos de masa hemos reservado una partida en torno a 400.000 euros para la puesta en marcha del mínimo vital, porque bueno, serían entre 1.000 y 1.400 usuarios, una media de 300 euros de consumo anuales, pues nos dan una cifra aproximada entre 300 y 400.000 euros. Lo digo pero también hay dificultades jurídicas. Es que habláis de quién debería de pagar, muchas veces es quién puede pagar, porque nosotros tenemos un fondo social que hemos tenido que parar porque la interventora del ayuntamiento dice que eso son subvenciones y que las empresas públicas no pueden dar subvenciones, que las tiene que dar directamente el ayuntamiento. Entonces, en este caso, bueno, lo vamos a sustituir por el mínimo vital, que nos va a solucionar el problema. Ahora mismo estamos en ese impasse, veníamos pagando factura con el fondo social, entre que no han prohibido seguir pagándola, ponemos en marcha los 3 metros cúbicos, estamos en impagados que imagino que acabará asumiendo la empresa. Pero es que muchas veces te encuentras con que es que la solución te la dan. Te dice, mire, usted no puede dar subvenciones, tiene que ser con un fondo propio del ayuntamiento el que pague. Otra cosa es que vía beneficios, reparto de dividendos, tú puedas pasarle dinero al ayuntamiento y que lo utilice para esas cosas. Pero muchas veces es una cuestión de que fijemos legalmente lo que es posible. Por eso, vuelvo a decir, que en la ley, en la regulación legal del suministro domiciliario de agua y en el reglamento de suministro domiciliario de agua de Andalucía necesita una profunda reforma para que realmente las administraciones locales y las empresas suministradoras tengan instrumentos legales fiables para hacer frente a este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Y voy a proceder a formular la última pregunta a Miguel Jiménez. Después daré paso para que cualquier persona de esta sala quiera, sobre los temas que se han puesto encima de la mesa, pues o hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión. Bien, traemos la mirada de los servicios sociales comunitarios, de los servicios sociales de los ayuntamientos, que son, si me permiten que lo diga, quien está delante y ve diariamente cuál es la situación en la que viven muchas personas y muchas familias por su situación de precariedad económica. Unos servicios sociales que fundamentalmente trabajan con personas y familias con una problemática tremenda, con situaciones de exclusión y de vulnerabilidad tremenda, y que yo creo que la bandera de
el mejorar las condiciones de vida y el bienestar de esa persona, creo que afortunadamente personas como Miguel, no me cabe duda que siempre le marca su trabajo, su recorrido y su equipo. A ver, Miguel, tú que ves diariamente, y las personas que trabajan contigo, que ves diariamente los problemas que afectan empleo, vivienda, alimentación, salud, suministros básicos, es decir, no solo ve los problemas del agua, es decir, ve un rosario de situaciones que las familias tienen relacionadas con estos otros campos. Miguel, ¿cómo se compagina esto con unas medidas de lucha contra la pobreza hídrica que os obligan a priorizar este problema por encima de otro? ¿Resulta razonable crear un fondo social para pagar las facturas de agua de la familia cuando no existen fondos suficientes para ayudar a esas mismas familias a pagar el alquiler, la luz, la alimentación, la ropa de sus hijos, es decir, un largo etcétera? Miguel, a mí me gustaría que nos contara esa vivencia ante estos problemas y cuál es tu opinión del papel que tienen que tener los servicios sociales a la hora, que entiendo que es básico, porque conocéis perfectamente las personas, el municipio, todo el rosario de ayuda que hay a disposición para esta familia. ¿Cuál es tu mirada a este respecto? Bien, pues bueno, lo primero, unirme a los agradecimientos y felicitaciones al Defensor del Pueblo por el magnífico informe y por invitarnos a la jornada, lógicamente, como han hecho mis compañeros. Bien, bueno, los servicios sociales, yo hablo, lógicamente, a título personal, no hablo por todos los demás compañeros de servicios sociales de Andalucía, pero sí que está reflejado muy bien en el informe una opinión con la que coincido básicamente. Los servicios sociales llevamos muchos años atendiendo a lo que es la pobreza hídrica, pobreza energética y pobreza de todo tipo. No es nuevo. Ahora bien, los servicios sociales no nos dedicamos únicamente a la pobreza. Aquí no sé cuántas personas puede haber del ámbito de los servicios sociales, supongo que pocas. Sin embargo, estoy seguro de que usuarios directos o indirectos de servicios sociales hay muchos, sobre todo por la vía de la ley de dependencia. Entonces, casi todos tenemos algún familiar afectado por una situación de dependencia y de discapacidad y somos usuarios directos e indirectos de los servicios sociales. Esto nos sitúa, por ejemplo, para enmarcarlo y contestar a la pregunta que me hacía Ana, en el municipio de donde yo vengo, la línea de la Concepción, por ejemplo, nosotros podemos ir a una urbanización, Alcaidesa, que tiene un magnífico campo de golf, donde viven muchos británicos, alemanes, españoles también, y que está a varios kilómetros de donde nosotros trabajamos, a atender a un señor alemán que lleva ya 10 años en España y ha llamado porque está en una situación de dependencia. Tiene para pagarla, tiene para pagar el agua, que es más cara que en la línea, y nosotros vamos, le tramitamos su prestación de dependencia. Y tenemos algunas zonas con necesidad de transformación social, que están así declaradas por decreto, ZNTS, donde a pagar el agua no vamos, porque hay bloques enteros donde el agua es gratis, desde hace muchos años. Gratis, quiero decir, es porque la han conectado y allí no va ni la Guardia Civil a quitarla. Entonces ellos pueden, aunque el agua esté cortada, ellos pueden regar el coche. Quiero decir, aunque tengamos incluso reducciones horarias cuando ha habido sequía o algo, ellos pueden regar el coche, echarlo de comer a los gallos de pelea, en fin, a toda esta historia, y el agua sigue siendo gratis. Yo creo que el agua tiene que tener un precio, un bien escaso, lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho el defensor, lo ha dicho todos los que hemos intervenido. El agua tiene que tener un precio, no veo ningún problema en que sea un negocio, yo no lo veo. No, sí veo un problema en que sea un monopolio, incluso un oligopolio, y en estos últimos años, como decía, estamos atendiendo más situaciones de pobreza hídrica por varias circunstancias. Una, los precios se han incrementado, a veces lógicamente, a veces no. Se han actualizado las tecnologías para evitar los fraudes y los enganches ilegales, y así debe ser, y yo creo que hay que cortar el agua si no se paga o si se engancha ilegalmente. No estoy diciendo que haya que cortarla al día siguiente sin procedimiento, no, pero evidentemente tiene que haber unos cauces donde si no se paga porque no se quiere hay que cortarlo, ¿no? Y luego la crisis económica pues nos ha situado no solamente a usuarios de clases medias, que se está perdiendo, en una situación que antes no contemplaba, y nos llega una presión ahí muy grande a los servicios sociales.
también la crisis económica nos ha afectado a los propios servicios sociales, como instituciones y como profesionales, porque se han reducido mucho en programas, en prestaciones, y, sin embargo, se quieren mantener una estructura dispersa a duras penas, que no voy a entrar a sectorizar, Lola lo decía bien, se mantiene sectorización, especialización, y es como mantener la orquesta del Titanic cuando se está hundiendo. Hacían falta gente que atacara las lanchas, no que tocara la música. En los servicios sociales pasa eso. A mí no me gusta el concepto de favorecer a colectivos, y creo que lo he dejado claro antes. Hay que ayudar a personas y familias a las que nos hemos dejado atrás. O sea, el ámbito del incremento del negocio, la situación de crisis, el incremento de precios nos ha dejado atrás a una serie de personas cada vez más numerosas, y eso tenemos que atenderlo. No hay un marco regulador en Andalucía, no lo hay en el tema. Tenemos el privilegio, como bien dice el informe, de tener un reglamento de suministro domiciliario de agua y tenemos un decreto que estructura y desarrolla los servicios sociales comunitarios del año 92, donde dice, hay ayudas de emergencia social, cada uno que se busque la vida haciéndola en cada ayuntamiento. No hay, por tanto, salvo lo que marcó el decreto ley 8/2014, que estableció programa de ayuda de contratación, el programa extraordinario de suministros vitales y prestaciones de urgencia social, no hay un marco regulador que nos diga en cada ayuntamiento cómo se tiene que regular eso, cómo se tiene que desarrollar, con lo cual esa creación de una bolsa de suministros vitales para agua, luz, gas y prestaciones de urgencia, entre ellas alquileres, reparaciones de viviendas, pues son conceptos totalmente indeterminados. Cada ayuntamiento luego nos ha dejado una novela que estaba muy bien planteada y luego la solución, dice, ahora es un final abierto, hacedlo vosotros. ¿Qué hacemos los ayuntamientos? Bueno, unos no hemos hecho ordenanza, otros lo han hecho muy bien, otros innovan, crean sobre derechos subjetivos algo que a lo mejor no tienen ni capacidad, pero tienen la mejor intención, y los ayuntamientos tendemos a copiarnos unos de otros, pero en todo, no solamente cuando hacemos ordenanzas, tendemos a copiar las ordenanzas de otros ayuntamientos, con lo cual se irá unificando. Eso nos lleva una vez a ser muy valiente y otras veces a copiar lo que otro ha hecho y no cuestionarlo porque vaya a ser que me meta en follones, ¿no? Y luego hay el informe del defensor dice una cosa muy interesante que refleja la opinión de otros ayuntamientos que han intervenido, que es que generalmente los servicios sociales somos muy contrarios a que las cosas se den gratis y a cambio de nada. O sea, compromisos sociales. Usted le voy a ayudar en esto, pero usted me tiene que responder en una serie de cuestiones, asentismo escolar, búsqueda de empleo, todo esto. Eso nos lleva a otro debate dentro del tema del agua, que es cómo se aplican bonificaciones, beneficios a colectivos, como antes decía, jubilados, mujeres víctimas de género en algún caso, con todo el respeto, pero la mujer víctima de género no necesariamente tiene que ser que esté pasándolo mal para pagar el agua, son dos situaciones completamente distintas. Y los jubilados pasa exactamente lo mismo. Entonces, debemos de centrarnos en las personas y familias. En el marco que se plantea aquí, a partir del informe, que no es cómo está regulado, que está muy interesante y además lo ha descrito tanto el informe como Ana al hablar de los capítulos 2 y 5, cómo está la regulación, cómo está la situación, yo creo que lo sabemos todos. El problema que nos plantea aquí es cómo va a estar. Eso, ahí sí tenemos que hacer el esfuerzo. Y la crisis, igual que los desahucios, en el tema de vivienda, en temas de empleo, nos ha llevado planteando una situación que no veíamos, en los servicios sociales lo veíamos con determinados colectivos y ahí vamos tapando cómo íbamos saliendo, pero nos ha puesto a toda la sociedad ante un problema que tenemos que tratar, sea legislativamente, sea a través de deficiencias que yo creo que existen, que son la atención al cliente, que está bien indicada ahí, que es comités éticos en las empresas de agua, en coordinación con los ayuntamientos, la responsabilidad social corporativa, que no es pagar un programa final de año, no, es crear mesas de trabajo, enlaces, relaciones, que ahora mismo sí que están muy dificultadas. Nosotros desde los servicios sociales nos vemos muy complicados tramitar lo que son el reenganche, la atención de las averías, sobre todo que las averías también repercute en el tratamiento de agua. Ahí no vemos
una disponibilidad grande. Nos vemos en la misma situación de problemas de atención al cliente que tienen los usuarios, que tenemos los usuarios en general. No nos cogen el teléfono y están casi al mismo nivel que los usuarios de teléfono móvil, ¿no? Las empresas de agua no nos están tratando bien, creo, en mi opinión. Y creo que hay que hacer un esfuerzo y plantearnos esa situación. No para regalar el agua a nadie, no para fomentar el fraude, no para que se vayan incluyendo colectivos, como en algún caso cita el informe, de los propios empleados de las compañías. Pues me parece muy bien, pero que es un anacronismo total, sino para centrarnos en cuál es el problema, ¿no? Y luego la administración autonómica, tanto en tema de agua, sobre todo en temas de servicios sociales, desarrollar una normativa que unifique derechos y unifique obligaciones, compromisos y nos permita un instrumento de trabajo. Esa es mi visión, ya digo, un poco particular. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias. Doy paso también a algún miembro de la mesa si quiere aportar o puntualizar alguna cosa que haya dicho Miguel. Ambos. Hombre, lo del maltrato a los servicios sociales son los grandes damnificados en un ayuntamiento de la crisis, primero porque la carga de trabajo se le ha incrementado enormemente, pero además han sido los paganos de la dotación de personal que la reforma de la administración local ha llevado al desmantelamiento de los servicios públicos, ya que algunos estamos poniendo en verdadero riesgo su funcionamiento ordinario. Esa es la realidad. A partir de ahí, bueno, ya depende de cada empresa. Nosotros tenemos al concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, que porque SOITOE, bueno, es una coalición de varios partidos de izquierda, encabezada por el PSOE, que es quien dirige las empresas de agua, pero bueno, el concejal es de Izquierda Unida y está sentado en la mesa del Consejo de Administración y forma parte de todas y cada una de las decisiones que se toman en materia social en la empresa. Y luego tenemos, no te voy a decir un convenio de colaboración de escritos, pero sí tácito, en el cual la empresa está absorbiendo una parte del trabajo que le corresponde a los servicios sociales. Pero yo que estoy profundamente convencido de que una de las funciones de una sociedad progresista es la redistribución de la riqueza, y estoy absolutamente convencido de que tiene que hacerse no vía ingresos, sino vía gastos. Creo que si además los ingresos del agua, como decimos, se tienen que dedicar al agua, la financiación de los costes sociales del agua tienen que incluirse en los ingresos del agua. O sea, el precio del agua tiene que incluir la redistribución de esa riqueza, entre comillas, que luego nos permite hacer frente a situaciones de pobreza. Y eso los ciudadanos lo tienen que asumir. Lo tienen que asumir en defensa de ese bien común que una sociedad progresista debería de tener como objetivo máximo. Por lo tanto, en eso luego hay otras posibles medidas que tú puedes tomar de consumo, de facturar por temas individuales, de que la cuota fija la hagas por callejero fiscal en función de la capacidad adquisitiva del barrio, etcétera, 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 que son medidas que podríamos asumir. Pero tenemos que tener el concepto claro de que los ingresos del agua tienen que asumir el coste social de la redistribución de la riqueza que supone que todo el mundo tenga derecho al agua, aunque no pueda pagarla. Sí, en contestación a Miguel, he creído escuchar que parece que el operador de aguas no atiende de alguna manera las peticiones de los servicios sociales, en este caso del Ayuntamiento de La Línea. Bien, yo evidentemente no voy a entrar a valorar eso, lo estáis valorando vosotros. Yo creo que los operadores de agua están a disposición de las entidades locales que prestan el servicio. De hecho, ellos son los ayuntamientos los titulares del servicio, por tanto, evidentemente, tienen que ejercer su potestad administrativa sobre el operador en concreto. Bien, en nuestro seno interno de ASA, y claro, como era una de las cosas de las cuestiones que los operadores nos trasladaban, hemos recogido en nuestro manual, que vamos a terminar de aquí a mitad de junio, pues una serie tanto de medidas idóneas que hay que poner en marcha, como una recopilación de todo lo que hay para que entre ayuntamientos y operadores exista la máxima coordinación. Si bien es cierto que esto tiene que ser una administración superior, en este caso nuestra comunidad autónoma, quien regule eso de la manera más efectiva, y considerando que el ámbito territorial regional de Andalucía es variopinto. Es la única manera, no entendemos otra. Lola, muy brevemente, porque debemos terminar en hora y me gustaría dar paso a las personas que nos acompañan, porque me imagino que con la experiencia que tienen muchas de aquellas, pues querrán hacer alguna aportación. Muy breve, por favor. Muy breve. Está claro que lo que falta es un marco normativo que ponga sobre la mesa
orden y coordinación. Y seguro, regalar el agua es un bien natural que no tiene propietario y que es necesario para la vida. Por tanto, la Administración gestiona ese bien y para nada es regalar. Tendremos que contribuir a lo que es la gestión y ciclo del agua, pero el agua no se regala y es necesaria. Muy bien. Doy paso a vosotros, pero si me permite, en un segundo una puntualización de un tema que es de debate de fondo también, que ha planteado Miguel, que es la condicionalidad a la hora de recibir las prestaciones para. Yo pongo encima de la mesa, es verdad que la mirada de los servicios sociales de sin nada a cambio no ha sido lo habitual. Sí quiero ponerle el énfasis en una cosa, Miguel. La crisis económica ha incorporado como usuarios de los servicios sociales a muchas familias que no necesitan de una condicionalidad en su acompañamiento porque no han formado parte de la exclusión ni tienen los hábitos que marca la exclusión. Es decir, no se les requiere pedir a cambio que no tengan niños asentistas, posiblemente hagan un uso razonable del agua y no despilfarren. Es decir, es un tema que tiene que debatirse porque las condiciones o la condicionalidad a lo que los servicios sociales están acostumbrados para familias que generación tras generación viven en la exclusión, posiblemente no nos sirva para trabajar o para una gran cantidad de familias que eran clase media y por la crisis han pasado a no tener, es decir, como decía Lola, 2 trabajos, pero imposible de asumir todos los pagos, ¿no? Suelto eso y damos... Por favor, si te identifica cuando vayas a intervenir para poder... Sí, buenos días. Soy Guillermo Cao, de la empresa de Aguas de Málaga. Yo quería hacer una reflexión respecto a quién debe financiar las ayudas a las personas y familias que están en situación desfavorecida o de exclusión. El compañero Miguel decía que tienen que ser los presupuestos de los servicios municipales de agua, independientemente de quién sea, si el operador es público, privado o mixto, da igual, puesto que el titular al final es municipal. Y yo creo que no. Lo que no quiere decir es que no lo estemos haciendo mientras tanto y que no debamos hacerlo mientras se dan soluciones correctas y verdaderas. Y voy a explicar 2 ejemplos pequeños que me da la sensación de que ponen de manifiesto la dificultad que tiene o la injusticia que tiene esa solución. Para empezar, lo primero que yo creo es que todos los españoles debemos ayudar a todos los españoles, ¿vale? Es decir, no solo los malagueños ayudar a los malagueños o los granadinos a los granadinos, sino esto es una cuestión de España, por no hablar de Europa, pero vamos, es una cuestión de España. Tenemos obligación todos de contribuir y además de contribuir en función de la riqueza o la renta que tengamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Si son los servicios de agua municipales los que contribuyen a dotar ese fondo social o esas ayudas sociales que se den por otras, a través de tarifa incluso, pues por ejemplo, todos los que no sean usuarios de agua en un municipio no contribuirían. Por ejemplo, voy a poner un caso muy extremo, que seguramente el compañero de la línea lo pueda conocer, los campos de golf. Los campos de golf, que parece que es un uso, bueno, desde luego no es el uso para la vida. Muchísimos campos de golf se suministran de pozos propios. Si el presupuesto para financiar todas las acciones de acción social necesarias y que hay que hacerlas sale del Servicio Municipal de Aguas, pues todos los que no sean usuarios del Servicio Municipal de Aguas no estarían contribuyendo. He puesto el ejemplo del campo de golf, pero hay ejemplos de urbanizaciones, muchas de medio y alto standing, que tampoco contribuirían porque también se suministran de pozos. Ese es uno de los casos. Y el otro caso que planteo es que en los municipios, por término medio pobres, los más ricos, por así decirlo, de un municipio pobre, que podían ser pobres también, estarían ayudando a los más pobres de su pueblo. Sin embargo, en los municipios
muy ricos no estarían contribuyendo. Lo que quiero decir es que las políticas de acción social y de redistribución de renta no es la tarifa del agua el sitio más eficiente para distribuir rentas. Debe ser una política nacional, como mínimo de la comunidad autónoma. Y esto era el comentario que quería hacer por precisarlo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Contestan brevemente porque veo allí al fondo otra intervención. Sí, bueno, hay dos cuestiones. Hay fórmulas, por ejemplo, asociar la cuota fija al callejero fiscal. Podría ser que en aquellos barrios donde la renta sea más baja pagasen menos y en los barrios donde la renta es más alta pagasen más. Y además hay otra cosa que de lo que tú has dicho, también las viviendas vacías que no tienen contrato de suministro, fijar, independientemente de que tengan contrato de suministro o no, como se hace con la basura, todas las viviendas pagan, pues el agua igual, porque al final tiene que haber una disponibilidad del servicio que le cuesta dinero al contribuyente. Quiero decir, yo tengo que tener el suministro dispuesto para que cuando tú me quieras hacer el contrato yo poder darte agua, con lo cual al final estás haciendo uso de un servicio que hay que mantener en el tiempo, en el cual hay que invertir, y si se incurre en un gasto en el cual tú, al tener la vivienda, también deberías de financiar, con lo cual, bueno, habría que avanzar en el sentido de que el agua las paguen todas las viviendas, por lo menos una cuota, habría que fijar un canon, una cuota, no sé la fórmula jurídica de hacerlo porque habría que estudiarlo, en el cual todas las viviendas, independientemente de que tuviesen contrato o no, pagasen algo. Allí al fondo. Sí, buenos días. Mi nombre es Teresa Sánchez, yo soy diputada provincial de Izquierda Unida y bueno, vengo porque el agua es un tema que me ha interesado siempre y quería preguntar porque en su intervención mencionó que entre los servicios sociales y las empresas suministradoras quizás se podría crear un protocolo en la que las empresas pongan en conocimiento de los servicios sociales los posibles cortes o los posibles impagos que puedan haber y que a través de ahí, bueno, pues se pongan en contacto con las personas que puedan estar afectadas. Y mi pregunta es que si eso no choca con la Ley de Protección de Datos y de qué forma se podría solventar ese escollo, porque es cierto que hay muchas familias y personas que se incorporan por primera vez y que no reúnen todos los requisitos de riesgo de exclusión social, que quizás por vergüenza no se acerquen y podría ser una forma de solucionar o dar solución a esas necesidades. Y luego estamos hablando de cómo garantizar y del derecho del suministro al agua y solo quería lanzar también una cuestión que quizás va mucho más allá de todo lo que estamos planteando, de cómo garantizar el servicio, de cómo mejorar infraestructura. Y para mí una cuestión que siempre me ha preocupado y que me preocupa es el desconocimiento que la mayoría de la población tenemos de realmente dónde viene el agua que sale de nuestros grifos, porque la provincia quizá, y supongo que en muchos más sitios de España, pero la provincia es quizá lo que mejor conozco, ese agua proviene de los acuíferos y normalmente suelen ser los más olvidados, acuíferos y pantanos, pero en este caso los pantanos los vemos desde la carretera, por ejemplo. Los acuíferos son normalmente los grandes olvidados y en muchos casos quizá el que a mí más me preocupa o el que más me lleva a hacer esta reflexión es el que abastece a zonas como Torremolinos, Marbella, Benalmádena, Alaurín, Coín, que se pueden encontrar o casi que se encuentran sobreexplotados, pero que nunca nos preocupamos de garantizar que todas esas infraestructuras, esos pozos, esa red de saneamiento vayan a tener agua de precisamente donde viene, que son los acuíferos. Y solo quería dejarlo como reflexión porque garantizar el suministro va mucho más allá de mejorar las infraestructuras. Muy bien, muchas gracias. Si me permitís, hay otra mano por ahí y después se responde a ambas, ¿vale? Porque vamos de tiempo. Aquí había también. Sí, buenos días.
Agradecer en primer lugar por las intervenciones de todos los miembros de la mesa. Mi nombre es Miguel Esteban y yo quería hacer una reflexión y después dos preguntas. Una primera reflexión, yo creo que en el tema del agua hay cuestiones que mueven intereses plurales, intereses diversos y a veces enfrentados. Pero una cuestión importante es la voluntad política. Antes de 2010, antes que naciera la Ley 9/2010, la Ley Andaluza del Agua, ya había municipios en esta provincia que tenían un primer tramo de 0 a 10 metros cúbicos exento, como un mínimo vital. O sea, esto viene de lejos. Y estoy hablando de hace 15 años, incluso 20 años. Sin entrar quién era el operador público, que en este caso era una concesión privada, ¿no? Pero sabéis que las tasas municipales y las ordenanzas municipales se aprueban en los plenos. Y los plenos tienen la potestad para aprobar los tramos y poner los precios a cada tramo. Por lo tanto, ha habido municipios y usuarios aquí en esta provincia donde un primer tramo de 0 a 10 metros cúbicos ha estado exento y se ha repercutido los costes de ese primer tramo en el resto de tramos de manera progresiva. Y por lo tanto, se ha incluido en el coste del servicio pues esa garantía del agua como derecho humano. Y hablo de hace más de 15 años. Por lo tanto, es cuestión de voluntad política. Y fijaros los instrumentos que había, ¿no? La otra cuestión de reflexión es que en la ley 9/2010 no hubo voluntad política para introducir el agua como derecho humano. Hubo enmiendas, y ahí está, se puede tirar de la hemeroteca en los debates parlamentarios que hubo. Artículo 7, obligaciones y derechos de los usuarios, se intentó introducir un párrafo que toda persona tiene acceso, tiene derecho a acceder al agua potable. Sin embargo, se tumbó. Y llevamos 10 años desde que la ley se entró en vigor y ni siquiera se ha desarrollado. Y se tumbó porque, aunque la ONU ya reconoció el agua como derecho humano, no hubo una transposición a las constituciones de los estados, ni al régimen jurídico o a la normativa estatal, y por lo tanto la excusa de las comunidades autónomas era, bueno, nosotros nos vamos a ir por delante porque no tenemos ningún sostén jurídico y ningún paraguas jurídico que podamos cogernos para reconocer el agua como derecho humano. Y ese fue el argumento principal que se dio cuando se aprobó la Ley de Agua de Andalucía. Y llevamos 6 años y ni siquiera se ha desarrollado reglamentariamente. Yo creo que habría que modificar la ley, que reconociera el derecho, y después habrá que reglamentarla. ¿Por qué vamos a reglamentar si la ley no reconoce el derecho? No lo pregunto, ¿no? Y ya por último, una cuestión, una pregunta al representante de la empresa municipal de Agua de Córdoba. ¿Cómo, al final, que me ha quedado duda, cómo se ha gestionado lo del fondo social? O sea, ¿lo habéis incorporado en los costes de la empresa municipal? Como ha hablado de que había cierto conflicto, que si el ayuntamiento, que si la empresa, ¿cómo lo habéis hecho? Entiendo que incorporado a los costes. Y la otra pregunta, ¿puede contratar agua a una familia? Que hay un sector de la población que está en la calle, que hay viviendas de promoción pública vacías, que se han introducido en esa vivienda o han ocupado esa vivienda de promoción pública, que no tienen título de propiedad ni de alquiler, que están amenazados por el ayuntamiento, por el juzgado, a un posible desahucio. ¿Pueden contratar el servicio de agua? Gracias. ¿Qué hacemos? Damos paso a todas las preguntas, si os parece, y una ronda breve para responder. ¿La otra palabra? A ver. Sí, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Cabrera y vengo de la empresa Cosol. Yo quería plantear una cuestión que llevamos toda la mañana, incluso en el propio informe del Defensor del Pueblo, hablando sobre la falta de regulación. Y quería, no sé, pues, de alguna manera una tormenta de ideas en ese sentido. ¿No os parece que realmente el fondo o la cuestión de todo es justamente eso, la falta de regulación? Estamos hablando de agua, ¿bien? Nosotros, las compañías de agua, creo que ya estamos al punto de la eléctrica. Los usuarios ven una factura y no la entienden. ¿Qué parte es agua y qué parte no es agua?
Estamos hablando de agua, alcantarillado, saneamientos, cánones, más cánones, impuestos. Hay ayuntamientos que meten en la factura de agua incluso la basura o cualquier otro servicio. ¿Eso cómo se conjuga? El reglamento de suministro es cierto que se ha quedado desfasado, se revisó hace poco y no lo ha contemplado. ¿Cómo se contempla el tema con independencia del modelo de gestión, sea pública, sea a través de un gestor público, mixto o privado? Antes Miguel de Córdoba hablaba de la dificultad o el debate de la tasa o precio. Si, bueno, después de la última sentencia del Supremo parece que deja claro de que va a ser una tasa o que es una tasa, o puede abrir otro debate. En el caso de las tasas, todo el tema de bonificaciones, de exenciones y tal por parte de los distintos órganos públicos, ¿cómo lo van a conjugar? O sea, realmente la dificultad a la hora de las bonificaciones y exenciones que la tasa regula, pero porque está todo súper legislado. Si hablamos de tasa, nos olvidamos de otro ámbito. Tenemos que irnos a la Ley General Tributaria, el reglamento que lo desarrolla, etcétera, etcétera. Por eso la dificultad que te puso el interventor, imagino, cuando ha apuntado sobre que no podía generar ese fondo, se atribuía principalmente a esa cuestión. Y ahí es donde yo de alguna manera quisiera, no sé, conocer vuestra opinión sobre si no habría que ir a unos principios más básicos, ¿no? Si hablamos de falta de regulación, por lo que sí estaría claro y es de extremada importancia y urgencia que se haga, que se regule a nivel global y general, en principio en comunidades autónomas. En segundo lugar, que estas ordenanzas, como decía el señor de la línea, que efectivamente al final todos los ayuntamientos lo que se han hecho y se han dedicado a la hora de los que tienen ordenanzas, pues el copia y pega. Cada una de las ordenanzas fiscales que se pueden ver en el ayuntamiento varían muy poco unas de otras, abstraídas absolutamente de la realidad. Por eso estamos en la situación que estamos. Nadie contempló hace 10, 15, 20 o 30 años de que esta situación podía llegar y, por lo tanto, todo el tema de bonificación, el importe o bien metros cúbicos vital y tal, pues no han sido contemplados. Y ahora es muy difícil regularlo, sobre todo porque la legislación a la cual se le atribuye por cada gestor es completamente distinta. Tenemos el ejemplo de ayuntamientos que lo tratan como precio privado, teniendo ordenanzas fiscales que lo regulan como tasa, y los despachan por vía civil cualquier tipo de procedimiento. Pero tenemos ejemplos de ayuntamientos que lo despachan como tasa y lo llevan por vía administrativa. Oiga, si no puede pagar el agua, muy bien, usted no podrá pagar el agua, pero yo le paso el recibo ejecutivo y le termino embargando la cuenta corriente. O sea, todas estas cosas cómo se conjugan. Y sobre todo teniendo en cuenta de que hay otros impuestos y otros tributos de otros organismos. Por ejemplo, el canon autonómico, pues sabemos todo lo que es. ¿Quién lo bonifica eso? No sé, es una cuestión que lanzo como idea y quería saber vuestra opinión, ¿vale? Gracias. Debemos ir cerrando y yo pediría muy brevemente, sobre todo si vuestras intervenciones tienen que ver con el tema de la mesa redonda, porque recuerdo que la mesa siguiente va a hablar del precio. Entonces, todas estas cuestiones que se acaban de plantear aquí, si os parece bien, las remitimos para la siguiente mesa y la siguiente será sobre el fraude, con lo cual... si vuestras intervenciones tienen que ver con los temas que hemos puesto encima de la mesa, adelante y, por favor, muy brevemente. Hola, buenos días. Me llamo Ángela Lara, soy consejera de Masesa, de la empresa de agua de Sevilla. Bueno, empezar por felicitar a la Defensoría por el informe, que creo que ahonda en muchas de las cuestiones que están ahora mismo sobre el debate del agua y, en concreto, sobre el derecho humano al agua. Me hubiera gustado que Masesa hubiera estado, no sé si hay algún compañero de Masesa por aquí, pero presente en el debate, entre otras cosas, bueno, por el peso que tiene dentro de los sistemas de agua de Andalucía. Y en segundo lugar, porque creo que estamos empujando para que esté a la cabeza, pero creo que ahora mismo está a la zaga en muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho humano al agua. A pesar de que el Ayuntamiento de Sevilla, que es socio mayoritario de la empresa, aprobó mociones reconociendo el pacto social por el agua y con él el derecho humano al agua universal e inviolable, así como otras mociones específicas sobre la prohibición de los cortes
por cuestiones económicas o el reconocimiento del padrón como documento válido para la contratación, estas cuestiones no se han llevado a reglamento. Es decir, sí hay un fondo social, pero no se ha reglamentado, como parece que sí en otras empresas se ha hecho. En Emasesa no se ha querido introducir en el reglamento, lo cual es lo que hace constituir un derecho y no, bueno, pues una especie de bonificación coyuntural. Y el tema del padrón, pues nos está costando muchísimo trabajo. Es una situación que se ha pasado un poquito de puntilla, pero y ahí un poco va mi pregunta, por un lado, a Ana María Gómez como representante de la Defensoría. ¿Cómo es que esta cuestión no se ha puesto, no ha entrado dentro del informe? Porque me parece que es una cuestión crucial. O sea, hay personas que están en precario en las viviendas, que ya han pasado por perder su trabajo, perder su casa, están en precario en las viviendas, están viendo cómo la tubería de agua pasa por su puerta y se le está dificultando el acceso. Hay familias que llevan meses sin tener acceso al agua, que sus hijos dicen, mamá, en el cole hay agua, ¿por qué en casa no? O sea, una situación kafkiana teniendo el agua ahí. Y bueno, a Miguel Franco un poco esa arbitrariedad en la interpretación del reglamento que se está haciendo entre los diferentes sistemas. Sé que Córdoba sí ha hecho una interpretación, yo entiendo que progresista y por el derecho humano al agua, en ese bando en el que se sitúan en esta cuestión. Bueno, pues ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Porque creo que es un tema quizá no tan numeroso como el tema de los cortes económicos, pero muy importante. Y no me resisto a hacer una puntualización al señor Miguel Jiménez. La verdad es que es duro escuchar a un responsable de servicios sociales de un ayuntamiento como el de la Línea de la Concepción, con los niveles de paro, si usted me lo va a permitir, con todo el respeto, hablar con cierta frivolidad y poco rigor sobre cuestiones tan graves como pueden ser los problemas que tienen las mujeres que sufren violencia de género o los problemas que tienen... y el rigor se lo explico, el agua... Al rigor me refiero, el agua no es un oligopolio. Usted cuando vive en un municipio no puede elegir a qué compañía quiere contratar. Usted tiene que contratar la compañía que quizás hace 10 años un ayuntamiento decidió darle la concesión por 30. Entonces es un monopolio natural. Por lo tanto, que sea un negocio, que entre en las leyes del mercado y todo eso es una cosa relativa. Pero no me quiero desviar del tema, lo que pasa es que no quería pasar por alto esta intervención. Gracias. Pero cerramos ya las intervenciones y vamos, pero tenéis segundos, porque me van a matar. Segundos para contestarlo a usted, porque le he dicho con todo respeto a las víctimas de género. He dicho que no está vinculado necesariamente técnicamente. Por supuesto, yo no banalizo de los ciudadanos en exclusión social de mi ciudad, de ninguno de ellos. De ninguno de ellos. Los tratamos todos los días, los tratamos bien. Ahora, como principio... si me permite usted que en términos aquí de hacer una charla más o menos amena, si a usted no le ha gustado, yo lo siento, pero desde luego no era mi intención, vamos, mucho menos banalizar la situación de nadie en absoluto. Había una pregunta que no sé si era para mí, por contestarla en segundo también, la de la Agencia de Protección de Datos, o la contestáis ustedes. Bien, el informe, el magnífico informe de la Defensoría, habla de dos informes contradictorios. Creo que hay una señora diputada de Izquierda Unida, ¿no?, que lo ha contestado. Hay dos informes contradictorios de la Agencia de Protección de Datos en el suministro del padrón. Yo creo que leyéndolo, como leyendo todo el informe, se entera uno perfectamente. Y lo que es el padrón tiene un problema en Andalucía y en toda España, y sobre todo en las personas de exclusión social, que el padrón no es la situación real. Y lo mismo aprovecho para decir que los compromisos, antes que me hablabais, nosotros pedimos compromisos a las personas que hay que exigirles compromisos, a las personas que no. Y eso nos lleva a un debate que no vamos a tocar ya, que es el de los territorios. Si estamos diciendo que se le piden compromisos mal pedidos a las clases medias, ¿cómo podemos después decir que que se cobre la tarifa en función del barrio en el que se viva? Ahí se queda una mujer viuda en situación de exclusión, ¿y qué hacemos? ¿La cambiamos de barrio? Y por finalizar, Miguel. Telegráficamente, la interpretación del reglamento del agua, vamos, estamos casi con amenazas de denuncia de que nos van a llevar a los tribunales por la interpretación, digamos, amplia que hacemos del reglamento de suministro domiciliario. Y en el Consejo de Administración estas batallas sobre la interpretación jurídica se reproducen día a día. Pero nosotros tenemos informes jurídicos en base a los cuales damos contratos de agua con el certificado de empadronamiento. No la hemos juzgado,
pero entendíamos que había que cubrir determinadas situaciones de necesidad. Las tasas permiten las bonificaciones. La regulación dice que en las tasas se puede regular el importe de las tasas en función de la situación socioeconómica de los individuos, o sea, que bonificaciones con tasas, eso lo permite la legislación. El Fondo Social, al decirnos que no podíamos dar subvenciones, lo que nos dijo, seguimos la intervención, es que incorporásemos el Fondo Social a las tarifas y por eso creamos el mínimo vital como una forma de sustituir al Fondo Social. Es la solución que les dimos. Y con respecto a nuestras relaciones con servicios sociales, nosotros hacemos lo que llamamos es incorporar a las personas al circuito del servicio social. Y una vez que están en el circuito, no se les corta el agua, aunque no paguen. Entonces, tenemos instrumentos de comunicación. Cuando le comunicamos un corte, se le avisa de que vaya a los servicios sociales. Cuando se les manda una factura y empiezan a impagarla, se le avisa de que para solucionar el problema vayan a los servicios sociales y en el servicio de atención al público lo primero que le dicen es que vaya a los servicios sociales. Con pedir números, porque las citas están a 3 meses, gracias a la reforma de la administración local, no se pueden dar citas más cortas porque no hay personal. Con que le hayan dado citas, aunque sea 3 meses, entran en el circuito de servicios sociales y a esa persona no se le corta el agua. Muy bien. Y finalmente, Lola, un segundo y nos vamos a tomar un café. Muy importante. Es difícil dar y buscar una solución para todo esto, pero no quiero irme, se lo decía Ana, el trabajo y la labor pedagógica que tenemos que hacer con todo el mundo, no solo con la ciudadanía que desconoce de dónde viene el agua, sino con la Administración, las empresas suministradoras, en el ámbito educativo. Ahí lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas.